¿Se han parado a pensar alguna vez qué esconde un apellido? Porque no es solo una palabra, ¿eh? Es como un eco del pasado, una pequeña pista sobre nuestros antepasados. Hoy vamos a hacer un poco de detectives para descubrir de dónde vienen los apellidos y sobre todo qué nos cuentan sobre la historia. Para entender por qué existen los apellidos, tenemos que viajar a una época en la que, no existían. A ver, imaginad esto, un reino medieval, pequeñito, y resulta que hay 10 personas que se llaman Pedro. Ahora poneos en la piel del pobre recaudador de impuestos. Exacto, una auténtica pesadilla, un caos total. ¿Cómo sabes a qué Pedro cobrarle? ¿Este Pedro ya pagó? ¿Y de quién son estas tierras? ¿Del Pedro alto o del Pedro bajo? Pues justo esta necesidad, esta cosa tan práctica como era cobrar impuestos y llevar las cuentas bien claras, fue lo que al final obligó a crear los apellidos. Así que claro, tenía que haber una solución. Y la hubo. Entre los siglos X y XI empezó a surgir algo, pero ojo, de forma súper orgánica. No es que un rey dijera, ahora todo el mundo con apellido. No. Fue la propia gente, los escribanos, los que por pura necesidad empezaron a añadir una palabrita más al nombre para saber de quién demonios estaban hablando. Y claro, esta solución no fue única. La gente tiró de imaginación. Había, digamos, 3 grandes maneras de crear apellidos. La más común era la patronímica, que suena complicado pero es muy fácil. Venía del nombre del padre. Por eso tantos apellidos acaban en «ez». Rodríguez, hijo de Rodrigo. Simple. Luego estaban los toponímicos, que indicaban de dónde eras. Montoya, pues de una aldea que se llamaba Montoya. Y por último, los que venían de tu curro, de tu oficio. Si te llamabas Bautista, pues eras el que bautiza. Vale, todo esto que empezó como algo súper útil y práctico, al final llamó la atención de quien manda. El Estado vio el filón, se dio cuenta de que este sistema era perfecto para tener a la población bien controlada. Y aquí es donde la historia de los apellidos da un giro de guión. Pasa de ser algo flexible, algo de la gente, a ser una norma impuesta desde arriba. A ver, pensadlo. Durante siglos esto de los apellidos fue un poco a la buena de Dios, informal, cambiante. Pero claro, todo eso se acabó. El cambio radical llegó con la fundación del registro civil, durante el reinado de Carlos I. Ahí fue cuando el Estado dijo, basta de desorden, metió mano directamente y decidió que ya era hora de poner unas reglas claras y para todo el mundo. Y la regla más importante que impusieron fue la del orden. Antes del registro civil, cada uno hacía un poco lo que quería, no había una norma fija. Pero el Estado zanjó el debate. Primero el del padre, después el de la madre. Y punto. Una estructura que ha durado siglos y que, fíjate qué curioso, ahora se está volviendo más flexible en sitios como México, donde ya se puede elegir el orden. Pero ojo que la historia de los apellidos no es solo un tema de administración y de cobrar impuestos, ni de lejos. Ahora la cosa se pone mucho más oscura. Vamos a ver cómo algo tan simple como un nombre se convirtió en una herramienta de poder, de conquista y sí. Para entender lo que viene ahora hay que tener claro un concepto clave, el borrado cultural. Y esto es muy serio. No hablamos solo de cambiar un nombre, hablamos de eliminar de forma sistemática la identidad entera de un pueblo. Y los apellidos, por desgracia, fueron un arma increíblemente eficaz para conseguirlo. El ejemplo más claro lo tenemos en América. El proceso fue de verdad metódico. Pensad en los pueblos originarios, como los aztecas. Tenían sus propios sistemas para nombrar a la gente, como por ejemplo Ocho Venado, que podía ser por el día en que naciste. Bueno, pues con la llegada de los españoles, esto se acabó. Hubo bautismos masivos, forzosos, y a los indígenas se les asignaba un apellido castellano, muchas veces el de su propio amo. El resultado, hoy los apellidos de origen indígena son una auténtica rareza. Y esto no es algo que se quedara en los libros de historia, Tiene un impacto directo hoy. Hay una frase de una de las fuentes que lo resume perfectamente. Muchos heredamos nuestros apellidos al ser descendientes de esos indígenas con nombres castellanos. Es la huella directa de esa conquista, de esa asimilación forzada. Pero un momento, que no hace falta irse tan lejos para encontrar historias así de dramáticas. Aquí mismo, en España, para algunas comunidades, el apellido que tenías no era una cuestión de tradición o de familia, era literalmente una cuestión de vida o muerte. Mirad, entre los siglos XIV y XV, las comunidades judías sufrieron una persecución terrible. A muchos se les obligó a convertirse, y para sobrevivir, para no ser descubiertos, adoptaron apellidos castellanos muy comunes, para pasar desapercibidos. Y algo muy parecido le ocurrió al pueblo gitano, que también sufrió campañas de rechazo y tuvo que usar apellidos españoles para ocultar su identidad y poder sobrevivir en una sociedad que básicamente no los quería. Entonces, si juntamos todas las piezas, queda claro que un apellido es muchísimo más que una simple etiqueta para llamarnos. Es como un fósil, un pequeño artefacto histórico que ha viajado en el tiempo hasta hoy y viene cargado de historias. Al final, la idea principal es esta. Un apellido puede ser la huella de muchísimas cosas. Puede ser la pista del pueblo de un antepasado, como Rojas o Valdés.
O de su trabajo, como Suárez, que venía de hijo de herrero, pero también puede ser la cicatriz de una conquista en América, o el rastro de un acto de pura supervivencia durante la Inquisición, o simplemente la marca de un Estado que necesitaba orden y control. Así que la próxima vez que oigáis un apellido, el vuestro o el de cualquiera, paraos un segundo a pensar. Porque no es solo un nombre, es el final de una historia larguísima, una historia de lugares, de trabajos, de poder y a veces de supervivencia. Y ahora la pregunta, claro, es para cada uno. ¿Qué historia cuenta tu apellido?